Capítulo 9. El banquete de reyes. El sonido de las armas chocando entre sí resonó por la plaza con mucha fuerza, los gruñidos y gritos sin sentido adornaron la atmósfera tan tensa, agresiva y sombría del lugar solitario bajo la luz de la luna. Saber II estaba adentrándose más en la plaza mientras corría a gran velocidad con el ceño fruncido. Esos dos servants definitivamente eran berserkers sin duda alguna. En el camino logró ver varias paredes y algunas partes del suelo quebrado, el sonido de las armas chocando resonaba cada vez más cerca, y cada paso que daba lo estaba poniendo más inquieto que de costumbre. Se adentró más a la plaza y ahí los vio, ambos servants peleando de forma impresionante, cada choque de fuerza levantaba polvo y aire, y por lo que podía ver, el berserker de armadura negra estaba usando un pilar. Sí, definitivamente eso era un pilar de alguna parte de la plaza, pero de color negro con rayas rojas. Berserker II soltó un gruñido con fiereza y balanceó ambas hachas doradas con fuerza hacia su enemigo. El berserker con aura negra usó su pilar para bloquear el ataque, sacando un rostro de sorpresa en Saber II. Ese enemigo tenía mucha fuerza como para poder igualar el poder de ambas hachas sin complicaciones. La presión de armas del uno con el otro continuó por unos instantes, pero ya había visto suficiente, era hora de actuar. Saber II despegó a gran velocidad desde donde estaba viendo su lucha, haciendo desviar la vista a ambos berserkers al sentir el peligro que se aproximaba, antes de que pudieran rechazar el arma de cada uno para responder a su sorpresivo ataque. Saber II atacó con su espada a berserker, pero este logró cubrirse con su armadura a tiempo. Sin embargo, no pudo cubrirse de la segunda patada que le propinó Saber II, haciéndolo volar por los aires y chocar con una pared de concreto, destruyéndola en el proceso. Berserker II soltó un gruñido y balanceó sus hachas con furia hacia Saber II. Este último sonrió y utilizó su espada para cubrirse de nuevo sin mayores dificultades. Un nuevo choque de fuerzas surgió entre ambos servants, utilizando la fuerza de sus armas para no retroceder ante el otro. Saber II se vio superado rápidamente, por lo que no tuvo más remedio que rechazar el choque de fuerzas con un sonido de metal audible. Berserker II volvió a gruñir y a balancearse de nuevo hacia él. Saber II captó su movimiento y se movió a tiempo, evitando el ataque por completo, pero el piso se volvió a quebrar de manera impresionante por la fuerza utilizada por el hombre gigante. Saber II frunció el ceño ante la vista. Berserker II era un enemigo muy complicado de tratar, su fuerza era descomunal, y para su mala suerte, tenía todas las de perder en esta situación. Un grito desgarrador y desagradable lo hizo ampliar sus ojos. Cuando Saber II elevó su vista hacia arriba, vio a Berserker cayendo hacia él desde el segundo piso con ahora un tubo de metal negro y rojo en sus manos. Saber II logró ver el movimiento a tiempo y utilizó su espada para protegerse. El rechazo de armas no se detuvo, al contrario, Berserker se volvió a lanzar al ataque instantáneamente y utilizó el tubo como una lanza, con sorprendentes movimientos elegantes. Cada estocada que estaba siendo dirigida hacia Saber II estaba siendo esquivada o rechazada con agilidad, pero aún así, sus movimientos estaban siendo muy difíciles de leer y esquivar incluso para un guerrero del calibre de Saber II. Este estilo de batalla, lo he visto alguna vez. Saber II pensó para sí mismo mientras rechazaba más ataques. Esa postura con tanta elegancia y maestría que denotaba el berserker de armadura negra se sentía completamente familiar por razones que no podía ver. Saber II esquivó una estocada, pero otra ya estaba siendo dirigida hacia la gran velocidad. Saber II logró agacharse para esquivar el ataque y desde abajo cortó el tubo de metal rápidamente en diagonal. Pareció ser que Berserker quedó sorprendido por unos instantes, sin posibilidad alguna de reaccionar al segundo ataque de la espada. Berserker logró retroceder con sorprendente velocidad unos centímetros, justo antes de que la espada lo cortara por completo en dos, dejándolo con una delgada línea de sangre carmesí en su armadura parcialmente rota. Ambos retrocedieron y se miraron por unos instantes de nuevo con mucha tensión. Sin embargo, Berserker parecía más serio de lo normal. Sorprendido. Admito que eres fuerte, pero un arma tan débil como la que tomaste no es rival para mí. Subestimarme es un error grave. Saber II se balanceó contra el berserker a gran velocidad, buscando terminar el combate, pero jamás contó con lo que Berserker realmente podía hacer.
Berserker lo esperó hasta el último momento, y justo cuando Saber II intentó cortar su cuerpo a la mitad, Berserker se movió hacia un lado a una velocidad extrema, casi como si se encontrara en cámara lenta. Saber II amplió los ojos al darse cuenta de lo que había pasado, pero no pudo reaccionar a tiempo ya que recibió un golpe con mucha fuerza en su estómago y luego en su mandíbula, mandándolo a volar hacia una tienda de la gran plaza, rompiendo el vidrio y destruyendo casi por completo toda la tienda en la que había caído. Berserker se quedó impasible en su lugar con la herida del cuerpo todavía sangrando, pero a pesar de eso no parecía muy alterado, teniendo en cuenta que era un Berserker. Saber II se levantó con dificultades en la tienda ahora destruida donde había caído, tosió un par de veces un poco de sangre y en su mejilla izquierda tenía una herida bastante mala. Si fuera un humano podría decir que tendría un moretón mañana, pero ya no era humano, solo estaba hecho de energía mágica y eso era todo, no había necesidad de darle muchas vueltas. Master, esta lucha está siendo muy complicada, los dos berserkers son muy fuertes, usar mi noble fantasma no servirá de nada durante esta hora. Saber II le habló a Sissigou desde su enlace mental, era mejor tener una opinión clara sobre qué hacer a continuación. Estoy revisando el perímetro de la plaza y no logro ver ni sentir a otro máster, probablemente estén escondiéndose lejos de aquí. Saber, intenta luchar un poco más, veré si encuentro a otro máster, si no logro ver a ninguno nos retiraremos, si te ves en problemas también tienes permiso para retirarte del lugar. De acuerdo. Saber II contestó a Sissigou desde el enlace mental, si ese era el plan tendría que seguirlo, no podía decepcionarlo. Saber II miró fijamente desde su lugar lejano a Berserker, ambos se quedaron viendo por unos instantes, pero el sonido de más gritos y gruñidos sin sentido llegó a sus oídos, haciendo a ambos servants desviar su vista hacia la derecha barra izquierda de ambos, mirando al recién llegado Berserker II de tez negra con sus hachas doradas equipadas, parecía bastante enojado y furioso a decir verdad. Antes de que todos en el lugar se lanzaran al ataque, una voz salvaje y emocionante los hizo desviar su vista hacia la última dirección libre. ¡Yahoo! Un grito resonante de emoción llegó de parte de una persona de cabello azulado con un bastón de magia, tenía una sonrisa salvaje en su rostro y parecía que estaba muy feliz por algo. El hombre de cabello azul cayó desde el segundo piso de la plaza hacia el lugar donde los tres, ahora 4 servants se encontraban. Llegué un poco tarde a la lucha, pero aquí estoy. Es difícil conseguir el permiso de mi máster para luchar, pero ahora que lo tengo no me contendré, he esperado mucho tiempo para una oportunidad como esta. Ambos berserker gruñeron hacia el hombre de cabello azul con enojo, dirigiéndole una mirada molesta al servant de cabello azul a través de su locura. No parece que sean de muchas palabras pero por mí está bien, así nos ahorramos discursos innecesarios. Saber II salió de los escombros de la tienda y miró a los 3 servants que estaban justo enfrente suyo con el ceño fruncido y su espada en mano. ¿Se puede saber por qué hay tantos servants peleando aquí? ¿No se supone que estamos en tregua global? El servant de cabello azul sonrió salvajemente hacia su dirección. No confundas las cosas, estamos en una tregua para matar a Caster, no para matarnos entre nosotros. ¿Verdad que sí, fortachón? Berserker II gruñó hacia su dirección como si estuviera de acuerdo con sus palabras, haciendo parpadear a Saber II por la sorpresa de que alguien pudiera hasta cierto punto comunicarse con él. ¿Tú eres Caster? Saber II preguntó con curiosidad hacia el hombre de cabello azulado, frunciendo el ceño y poniéndose más serio para atacarlo. Para nada, soy Caster, pero no soy el Caster que estamos buscando, puedes llamarme Caster II. Ya veo. Berserker se les quedó viendo por unos instantes, pero después soltó un grito espantoso que resonó por toda la plaza. Veo que alguien está emocionado. Caster II exclamó con una sonrisa, mirando a Berserker II y al otro Berserker con el aura negra a su alrededor por unos momentos. Berserker soltó más gruñidos y gritos desagradables de enojo, y después se acercó hacia otro pilar y lo rompió por completo con su fuerza brusca y salvaje, haciendo caer una parte de la plaza del segundo piso como si nada. Esa es un arma bastante grande que tienes ahí, ¿qué te parece si la ponemos a prueba? Caster II balanceó su bastón mirando al berserker, y sin necesidad de decir más, ambos se lanzaron a la lucha.
Saber II miró con sorpresa por unos instantes como Caster II se estaba manteniendo a raya con el Berserker usando el bastón como un arma, pero tuvo que esquivar un ataque del hacha dorada de Berserker II que estaba dirigiéndose hacia la gran velocidad, haciéndolo cambiar sus pensamientos rápidamente. Saber II se deslizó en el suelo, mirando al gigante que tenía justo enfrente suya con una sonrisa pequeña. Veo que tú también quieres pelear, si eso es lo que quieres, te concederé ese deseo. Berserker II volvió a gruñir a Saber II con fuerza y volvió a lanzarse al ataque, esta vez Saber esquivó ambas hachas con elegancia y agilidad, saltando antes de que el ataque lo golpeara y al último instante, logró lanzar una estocada en su pecho. Berserker II usó una de sus hachas para defenderse del ataque y utilizó la mano sobrante para tratar de cortar a la mitad a Saber II de una vez por todas, pero este último se agachó y esquivó el ataque por completo. Un duelo de armas resonó por el pasillo de la plaza entre Saber II y Berserker y, a pesar de la obvia ventaja de fuerza del Berserker, Saber II no se estaba dando por vencido y estaba manteniéndose aún con sus heridas persistentes. Pero en el otro lado de la moneda, Caster II y Berserker estaban peleando de una forma completamente salvaje y poco ortodoxa. Caster II balanceaba su bastón, y con sorprendente maestría, estaba equiparando la enorme fuerza del pilar del Berserker. Un gruñido frustrante de Berserker hizo a Caster II ampliar más su sonrisa salvaje. La fuerza de tu pilar no es la gran cosa cuando sabes dónde atacar, admito que eres fuerte pero esa fuerza no sirve de nada cuando no la sabes usar contra tu enemigo. Berserker soltó un grito salvaje en su dirección y partió el enorme pilar en 4 cubos de igual tamaño en un instante. Caster II amplió sus ojos al ver 2 de los cubos siendo lanzados hacia la gran velocidad, sin embargo, los pudo esquivar justo a tiempo sin mayores complicaciones, podía decirlo, Berserker tenía mucha fuerza. ¿Eso es todo lo que tienes? Caster II exclamó con una sonrisa, mirando al enemigo que tenía justo delante. Berserker no respondió nada, y bajo la mirada atónita de Caster II, Berserker metió sus brazos en los cubos del antiguo pilar, haciéndolos cambiar de color y utilizándolos como si se tratara de unos guantes gigantes de boxeo. Caster II soltó un silbido impresionado, pero no pudo volver a decir algo más ya que Berserker se había lanzado hacia su dirección con mucha velocidad. Caster II esquivó por poco los gigantes golpes de los cubos de concreto reforzados, sabía que si uno le lograba dar, estaría en graves problemas, sin importar si fuera Caster o no. Berserker soltó varios gruñidos de desesperación al ver que sus ataques no estaban funcionando, pero logró ver una brecha pequeña que utilizó a su favor. Caster II miró la brecha que había dejado libre e intentó retroceder un par de pasos para recuperarse de su error, pero no fue suficiente ya que recibió el golpe directo de uno de los cubos de concreto reforzado en el estómago, haciéndolo toser sangre y mandándolo a chocar con una pared de la plaza. Caster II miró por unos instantes como Berserker se estaba acercando lentamente hacia él, la boca de Caster II estaba goteando con un poco de sangre por el ataque proporcionado, pero cuando Berserker se balanceó hacia él dispuesto a acabarlo, Caster II sonrió salvajemente. No necesito cantar el hechizo para activar mis runas, estúpido loco. Caster II gritó con emoción y una sonrisa más salvaje ensanchando su rostro, y justo cuando Berserker estaba a punto de darle el golpe de gracia, un garabato muy pequeño en el suelo empezó a brillar. Diviértete con esto, Berserker. E inmediatamente después de gritar esas palabras, en menos de una milésima de segundo, Caster II giró su bastón y activó la pequeña runa que estaba en el suelo escondida. Cuando Berserker se dio cuenta de lo que era, intentó retroceder, pero ya era muy tarde, la runa ya se había activado. Un fuego ardiente empezó a consumir la armadura de Berserker bajo sus gritos y gruñidos inentendibles, el dolor estaba empezando a consumir el cuerpo de su adversario, y Caster II solo podía ver el resultado con su sonrisa persistente. El Berserker siguió ardiendo vivo con sus gritos de dolor resonando por toda la plaza en gran magnitud, y después de unos instantes, el Berserker cayó en el suelo sin fuerzas para seguir luchando. Eso fue todo. Esperaba un mayor desafío, que lastima Caster II exclamó como si estuviera burlándose de toda la situación a pesar del golpe que había recibido del Berserker hace solo unos instantes.
Caster II se acercó hacia Berserker lentamente, dibujando unas cuantas runas en el aire que parecía que iba a utilizar para acabar con su enemigo. Voy a terminar el trabajo, fuiste un gran rival, es una pena que estés loco y no tengas capacidad de pensar, lo hubieras hecho más entretenido. Por mi sello de comando, Berserker, retírate. Caster II estuvo a punto de utilizar las runas en el Berserker, pero antes de que pudiera terminar con el Servant, desapareció como si nunca hubiera estado ahí, rompiendo las propias leyes del espacio-tiempo de la realidad. Caster II chasqueó la lengua con molestia al ver que su presa se había escapado, pero aún así sonrió salvajemente, todavía podía seguir peleando con esos dos Servants, su diversión solamente acababa de empezar, todavía tenía tiempo para divertirse mucho más. Caster, retírate, por hoy es suficiente. Caster II frenó en seco mientras quitaba la sonrisa salvaje de su rostro instantáneamente, estaba a punto de ir a buscar a esos dos Servants. ¿Era en serio lo que le estaba diciendo su máster? ¿Qué? ¿De verdad, máster? Todavía puedo seguir luchando. No, déjalo así, recuerda que a pesar de todo estamos en una tregua global, que varias personas rompamos las reglas no quiere decir que estemos haciendo lo correcto, por ahora esto es lo máximo que podemos hacer, si seguimos luchando probablemente saldremos perjudicados por las reglas globales de la guerra, por favor, sal de ahí y retírate rápidamente. Caster II pareció querer negarse, pero soltó un suspiro resignado, chasqueando su lengua con molestia al evaluar la situación. Su máster tenía razón, todos los presentes en esta escaramuza habían roto la tregua, era mejor frenar ahora antes de que las reglas de la guerra del Santo Grial los afectaran directamente. De acuerdo, regresaré, sin embargo, dejaré un pequeño regalo. Caster II respondió, cortando el enlace mental con su máster y activando las runas que ya estaban hechas. Diviértanse con esto, es mi forma de dar las gracias por la pequeña lucha que tuve. Caster II habló por última vez, mirando el paisaje de la plaza antes de que desapareciera en partículas brillantes, perdiéndose en la nada. Mientras tanto, Saber II y Berserker seguían intercambiando choques de espadas el uno con el otro a gran velocidad, precisión y fuerza, la diferencia ya no se notaba entre ambos y el Berserker II a pesar de ser más fuerte, estaba siendo equiparado y por algunas cuantas veces superado por el espadachín. Berserker II movió ambas hachas al mismo tiempo para cortar a Saber II a la mitad, pero este cargó su espada con energía mágica y rechazó con fuerza las hachas, superando por primera vez la fuerza de Berserker II notablemente. Berserker II pareció sorprendido, pero sus gruñidos no dejaban ver sus pensamientos, como si se tratara de una respuesta ante el desafío. Berserker II volvió a cargar una y otra vez cada vez más rápido. Cada estocada estaba siendo rechazada con la misma fuerza por Saber II, el sonido de las armas de acero y oro chocando entre sí resonó en el lugar, y se dio un último choque de fuerzas, donde ambos salieron disparados hacia el sitio contrario de cada uno. Saber II sonrió con un poco de emoción del combate fluyendo por sus venas. Eres fuerte Berserker II, me alegró de haberme enfrentado a un oponente como tú en esta guerra. Berserker II sorprendentemente asintió a sus palabras con una sonrisa maquiavélica y asumió una postura de carga para lanzarse al ataque. Saber II hizo lo mismo, pero justo cuando ambos estaban a punto de terminar el combate, lo impensable para los dos héroes legendarios ocurrió justo en su pequeño duelo personal. Auge. 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 Muchas explosiones resonaron en el lugar, sacando a ambos Servants de su lucha. El segundo y tercer piso de la plaza empezó a derrumbarse como si nunca hubiera estado ahí, los pedazos de escombros salieron volando hacia varias direcciones y el lugar se estaba desmoronando a pedazos. Saber II captó lo que estaba pasando y miró a Berserker II mientras las explosiones y escombros seguían volando por todas las direcciones posibles. Parece ser que hasta aquí llegó nuestra batalla, nos volveremos a ver. Berserker II actuando conforme la situación lo ameritaba. Saber II se dispersó en partículas brillantes, saliendo del lugar con prisa antes de terminar en fuego cruzado. Berserker II dio un último gruñido para tratar de responder al Servant que se había retirado. Sin embargo, contrario a lo que una persona normal haría en esta situación, Berserker se abrió paso a la fuerza con sus hachas, corriendo a gran velocidad hacia la salida mientras rompía paredes y pedazos de escombros gigante que salían volando hacia su dirección por las explosiones generadas.
Berserker II salió del lugar con éxito, sin embargo, su enorme pero emocionante sonrisa maquiavélica nunca abandonó su rostro, hasta que después, se despidió de la batalla regresando a su forma espiritual. A las afueras cercanas de la plaza, se encontraba una pequeña figura mirando la explosión con una sonrisa encantadora, sus dos coletas ondearon al viento mientras miraba fijamente el humo de la explosión de la plaza con un vaga atención. Ha sido un espectáculo impresionante, tantos guerreros luchando en un mismo lugar ha hecho emocionarme un poco, me preguntó cómo habrán sido este tipo de combates durante mi época, es una pena que nunca me hayan interesado en ese entonces. Su voz infantil elegante, pero refinada salió de sus labios, mientras miraba la destrucción de la plaza desde su lugar con una sonrisa elegante, sacando una pequeña risita de la mujer. Es una pena que Lorelei no me deje pelear, pero es entendible, después de todo alguien como yo no pelea esa forma tan salvaje, parecían animales, no me gustan esas cosas tan poco refinadas, aunque fue entretenido mirarlos, tarde o temprano nos encontraremos de nuevo de todas formas, la pequeña mujer murmuró hacia la nada con su voz suave, como si estuviera perdida en sus pensamientos, pero aún así, la sonrisa elegante no abandonaba su rostro. Me pregunto si Medusa peleará como estos hombres tan salvajes, si es así creo que deberé de darle una lección, después de todo las hermanas menores deben de recibir un castigo adecuado por su comportamiento, aun si eso significa acabar con su vida. Ufufu la mujer terminó sus palabras por última vez con su sonrisa elegante ensanchándose en su rostro todavía más, miró de reojo por unos instantes la plaza donde ya estaban llegando varias personas y vehículos por el problema tan repentino y misterioso que había aparecido, pero no le prestó mucha atención a eso, después de todo esas personas no tenían valor alguno bajo los ojos de una diosa. Y así, la pequeña pelimorada se desvaneció en partículas, entrando en forma espiritual y perdiéndose del mundo en el aire. La presencia de un Servante en el castillo alertaron tanto a Saber como a Irisbiel, por lo que tuvieron que ir a las enormes entradas del castillo para ver de quién se trataba. Archer se desmaterializó después de sentir la presencia de otro Servant, el factor sorpresa era prioridad después de todo. El sonido de una enorme carroza avanzando se escuchó por las afueras del castillo, pero después de unos instantes la puerta del castillo se rompió como si nada, y ahí, Saber e Irisbiel lo vieron, el Servant Rider conocido como Iskandar con su pequeño máster siendo arrastrado a cuestas. «Hola, Saber». El hombre exclamó con voz energética, levantando su mano en forma de saludo amistoso. Saber puso una cara de curiosidad que estaba rozando la incredulidad por el gesto. «Jinete. Vine aquí porque quería ver tu castillo, ¿es algo lúgubre?», el hombre contestó todavía en voz alta, mirando de reojo el lugar. «¿Y qué hay de esa armadura? ¿No estás vistiendo tu elegante traje esta noche?». Saber frunció el ceño y dio un paso delante de Irisbiel por si acaso. «Rider, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te das cuenta? He venido a beber, ¿qué más?». El hombre alto contestó con vigor, alzando y cargando un barril que obviamente tenía vino dentro. «No te quedes parada y muéstrame los alrededores, seguramente tienes un jardín apropiado para un banquete, ya que este castillo está bastante sucio». Saber y Irisbiel se miraron por un momento con curiosidad, con más dudas que respuestas por la tan repentina proposición del Servant Rider, pero al fin y al cabo aceptaron a regañadientes. Rider rompió el barril de vino con un golpe fuerte, como si se tratara de una molestia menor, y tomó una cuchara para beber una buena cantidad de líquido placentero. Ambos reyes se encontraban sentados uno enfrente del otro a una distancia considerable, pero la clara diferencia en la actitud de ambos era notoria. Rider tenía mucha energía, mientras que Saber estaba estoica mirando al hombre delante suya. Rider terminó de tomar la cuchara del vino por unos instantes con un suspiro satisfactorio y fijó su vista en Saber con su enorme sonrisa característica. Se dice que solo quienes más lo merecen están destinados a tener el Santo Grial, y la batalla aquí, en la ciudad Fuyuki, determinará quién es esa persona, pero, si solo es un medio para decidir, entonces no es necesario el derramamiento de sangre. Si todos pudiéramos reconocer nuestro rango como espíritus heroicos, entonces el asunto se resolverá solo. Rider tomó otra de las 3 cucharas de vino y lo llenó con el líquido, pasándosela a Saber, la cual lo recibió todavía con sus rasgos estoicos tan característicos de siempre.
Saber tomó el vino de un sorbe como si nada y le pasó la cuchara a Ryder, como si estuviera desafiándolo. El rey de los conquistadores arqueó una ceja con una sonrisa burlona en su rostro, mirando a la mujer enfrente suya por el desafío tan inesperado. Para empezar, ¿deseas que comparemos rangos, Ryder? Saber preguntó. Por supuesto, como pretendiente al título de rey no puedes rehusar esta oportunidad. ¿Podrías considerar esto el diálogo por el Santo Grial, en vez de la guerra por el Santo Grial? La cuestión es quién de nosotros es más apropiado para reclamar el Santo Grial. Se aclarará a medida que bebemos. Las palabras de Ryder parecieron tratarse de un llamado, ya que justamente después de terminar su comentario, hermosas y brillantes partículas doradas se generaron en la otra dirección faltante, y en su lugar, estaba una persona con el pelo y armadura de color dorado, exhibiendo una presencia imponente ante cualquiera que decidiera dirigirle la vista. Suficiente de tonterías, basuras. El rey dorado caminó con indiferencia hacia el dúo. Sin embargo, Saber se puso en una posición defensiva al ver que el hombre estaba deambulando como si nada en este lugar. Archer, ¿qué haces aquí? Saber preguntó, intentando controlarse para no hacer un movimiento precipitado en esta situación. En cambio, fue Ryder el que contestó a esa pregunta con su tono casual. Lo vi en la ciudad, así que decidí invitarlo ya que estaba de paso. El rey de los conquistadores habló mientras fijaba su vista en el hombre recién llegado. Llegas tarde, doradito. Bueno, supongo que tienes un buen motivo. Tú viajas a pie, a diferencia de mí. El archer dorado miró a Ryder como si fuera un chiste malo, así que decidiste llevar a cabo un banquete de reyes en un lugar tan deprimente. ¿Cómo me compensarás por la rudeza de llamarme aquí? Irisbiel retrocedió unos pasos por la presencia tan abrumadora que inundó sus sentidos. Waver hizo lo mismo. Sin embargo, el joven se tropezó por la sorpresa de ver al archer dorado en esta situación. Basta ya, toma, bebe un poco para empezar. Ryder ofreció el vino con una sonrisa enorme, mirando al archer dorado e ignorando sus palabras. El servant tomó la cuchara de vino con indiferencia y probó el líquido. Sin embargo, después de darle un pequeño sorbo, lo apartó de sus labios rápidamente con asco. HMP, ¿qué es esta basofia barata? ¿Realmente pensabas que podríamos discernir nuestra jerarquía como espíritus heroicos con esto? Ryder miró la cuchara de vino con decepción al ver el rechazo tan brusco que le habían proporcionado. ¿Eso piensas? Este vino está entre los mejores que pude encontrar en el mercado de la ciudad. Solo un novato con el vino creería eso, mestizo. El archer dorado abrió uno de los portales dorados, y de ese pequeño portal dorado salió una hermosa jarra dorada con el líquido sagrado dentro, haciendo a Ryder sonreír con asombro al ver la vista tan majestuosa que tenía justo delante. Contempla y reconoce tu estupidez, esta es la bebida de un rey. De la misma forma, el archer dorado sacó 3 vasos chapados en oro y se los lanzó a Ryder bruscamente, manteniendo todavía las características indiferentes en su rostro. Ryder atrapó los vasos sin problemas y exclamó con vigor: un gran tesoro en verdad. Irisbiel miró todo esto con sorpresa, pero después frunció el ceño y fijó su vista a Waver en una expresión de enojo que no le causaría miedo a nadie, pero al menos lo estaba intentando. El joven negó con sus manos lo que sea que estuviera pensando la mujer albina. No era su culpa que Ryder fuera tan despreocupado. Saber y Ryder se llevaron el líquido sagrado a sus labios, disfrutando y saboreando el sabor tan único de la bebida que se había cernido como aperitivo en esta reunión. Magnífico, Ryder exclamó por el sabor tan hermoso y deleitante del vino recién recibido. Saber no hizo ningún gesto más, pero podía decirlo sin dudar, el líquido sabía delicioso y eso la sorprendió hasta cierto punto. Mi tesorería solo alberga artículos de la más alta calidad, sea licor o armas. Esto ya debería de indicar quién de nosotros es el más grande de los reyes. Ryder lo miró y asintió hacia su dirección. Archer, esta excelente bebida en verdad es digna de los mejores recipientes. Desafortunadamente, el Santo Grial no es una copa de beber. Primero debemos escuchar qué deseo harías que te concediera el Santo Grial. Aquí no gobiernas nada, mestizo, ya han violado las reglas dictaminando que debemos pelear por el Santo Grial. El archer dorado habló, tomando un poco del vino sagrado del vaso dorado, haciendo a Ryder arquear una ceja con curiosidad.
Para empezar, el Santo Grial ya debería ser mío, todos los tesoros de este mundo, sin excepción trazan su origen a mi bóveda de tesoros. ¿Entonces sostuviste el Santo Grial alguna vez? Ryder preguntó con curiosidad. ¿Lo reconocerías si lo vieras? No, no me consideres como harías con un ser inferior, la cantidad de riqueza en mi tesoro hace mucho que supero mi propio conocimiento, pero si es un tesoro eso significa que me pertenece, y cualquiera que quisiera tomarlo para sí mismo, no es más que un ladrón. El archer dorado exclamó, fijando su vista afilada en los dos reyes legendarios. Saber lo miró de reojo y habló con su tono estoico. Tus palabras no son diferentes de las locuras de Caster, parece que él no es el único Servant que ha enloquecido. El archer dorado desvió la vista hacia Saber con un poco de sorpresa, no esperaba para nada que alguien le hablara de esa manera tan irrespetuosa. Vamos, no vayamos tan lejos. Ryder intervino en el intercambio de palabras para que ambos espíritus heroicos no terminaran peleando. Creo tener una idea de cuál es su verdadera identidad, pero Archer, no tienes interés en el Santo Grial en sí, ¿verdad? Claro que no, pero debo administrar mi juicio sobre aquellos que robarían tesoros de mí, es un asunto de principios. Entonces, Archer, ¿sobre qué deber y reglas hablas? De la ley, el archer dorado contestó, fijando su vista en el Ryder. La ley que puse como rey, quiebras la ley y te castigo, no hay lugar para discusiones. Lo que significa, que tendremos que recurrir al combate. Uaber e Irisbiel temblaron un poco desde su lugar al ver la situación tan tensa en la que estaban involucrados, pero aún así, lograron controlarse. Eso no quería decir que se encontraran muy tranquilos a decir verdad. Ryder se sirvió más de vino con una sonrisa, pero fue interrumpido, haciéndolo desviar los ojos del vino hacia la dirección de Saber. Rey de los conquistadores, reconoces que la justa pertenencia del Santo Grial está con otro, así que la tomarás por la fuerza. ¿Qué hace el Santo Grial tan importante para ti? Ryder reflexionó un poco sus palabras, pero los otros dos reyes lo habían notado. Ryder estaba avergonzado, ya sea por lo que estaba pensando o por el vino. De cualquier caso, no podrían saberlo hasta que decidiera hablar. Ryder se llevó el vino a los labios de nuevo y se lo tomó de un solo trago, bajo la mirada expectante de Saber y el archer dorado. Deseo una reencarnación verdadera. Saber y el archer dorado exclamaron con un poco de sorpresa, torciendo su rostro en una mueca. Sin embargo, había alguien que no se lo tomó tan bien. Uaber corrió hacia su Servant con clara molestia infantil en su rostro. Oye, ¿no se supone que tu meta era la conquista del Moon? Uaber no terminó su frase, ya que Ryder lo golpeó con el pulgar de su fuerza sobrehumana, haciéndolo dar varias vueltas por la fuerza tan sorpresiva del Servant como si se tratase de una muñeca de trapo. Irisbiel miró sorprendida al joven rebotar una y otra vez desde su posición. Ryder reanudó la conversación como si no hubiera pasado nada. Incluso si la magia nos deja tener forma en este mundo, al final, seguimos siendo servants. Deseo renacer, como un humano, para poder vivir en el mundo en el que llegue. Ryder exclamó con ánimos, apretando su puño con fuerza. Y con nada más que mi cuerpo, desafiaré al cielo y a la tierra. Ese es el significado de la conquista. Así comienza, así procede y así termina. Ese es el camino de la verdadera conquista. Saber cerró los ojos y los abrió con indiferencia al escuchar las palabras del rey de los conquistadores. Eso apenas es digno de cómo un rey puede comportarse. Ryder arqueó una ceja por curiosidad, como si estuviera desafiando a Saber de nuevo. Entonces veamos qué es lo que tienes que decir. El silencio tenso y expectante llenó el lugar por unos instantes otra vez, hasta que Saber decidió hablar después de los segundos que se sintieron eternos por parte de los otros dos legendarios reyes. Yo busco la salvación de mi tierra natal, con el omnipotente artefacto que concede deseos, yo evitaré la destrucción de Bretaña. Un silencio completamente salvaje se extendió de nuevo por el lugar. Ryder bajó su copa, frunciendo el ceño por las palabras que acababa de decir la mujer. Oye, rey de los caballeros, acabas de decir que cambiarás el destino. ¿Eso significa que quieres cambiar el pasado? Así es, incluso si es un deseo que un milagro no pueda conceder, si el Grial realmente es impotente, lo hará. El archer dorado puso una sonrisa burlona y soltó una risa pequeña, haciendo a Saber desviar su vista hacia el hombre y fruncir el ceño. Saber, la voz de Ryder era demasiada seria, a contrario de lo que esperaba. No querrás decir, que planeas borrar las marcas que dejaste en la historia.
Exacto. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te ríes? La nación que me dio mi espada, a la cual ofrecí mi vida, fue destruida porque sería extraño que yo encuentre eso triste. ¿Escuchaste eso, Rider? Lo que dijo esa chica se hace llamar rey, a la cual ofrecí mi vida, ja, ja, ja. La voz del archer dorado no logró reprimir la enorme risa y diversión que estaba sintiendo al escuchar esas palabras, e incluso se estaba burlando con las propias que había usado saber en su discurso. Porque es gracioso. Para asegurar la prosperidad de su nación, un rey debería hacer cualquier sacrificio. No, el rey no se sacrifica, la nación y la gente son la que se sacrifica para el rey, no al revés. Saber miró a Rider con incredulidad por las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué? Esas son las palabras de un tirano. Justo eso, somos héroes porque somos tiranos. Sin embargo, saber, si un rey se arrepiente de su reinado o de su conclusión, ese rey no es nada más que un tonto, incluso peor que un tirano. Iskandar, tu reinado terminó con la muerte de tus herederos, y tu imperio se disolvió en 3 partes. ¿No te arrepientes de ese final? No, no, si llegó a suceder debido a mi juicio y al sacrificio de mis súbditos, su destrucción era inevitable, sufriré y lloraré, pero nunca me arrepentiré, eso es. Sin mencionar lo que quieres rehacer. Semejante acto sería una burla para todos aquellos que lucharon conmigo. Rider alzó la voz con un poco de fuerza. Saber no se quedó de brazos cruzados y también respondió a sus palabras: solo los guerreros pueden encontrar la gloria en la destrucción. ¿Qué valor tiene un rey que no puede proteger a los indefensos? Un gobierno justo, con leyes justas, esos son los verdaderos deberes de un rey. Entonces tú, el rey, eres una esclava sobre lo que es correcto. Eso es inaceptable, un rey es un mártir para sus ideales. Rider tomó un vaso dorado, como si se estuviera resignando a las palabras de saber. No es así como una persona debería vivir. Si gobierno una nación como rey, no puedo esperar vivir como una persona, rey de los conquistadores. Tú buscas el santo grial para tu propio beneficio, nunca podrás entenderlo, tú, que te convertiste en un gobernante solo para satisfacer tu interminable avaricia. Un rey sin avaricia es aún peor que una figura decorativa. Rider gritó a saber, completamente molesto, haciendo a la mujer rubia retroceder un poco por esas palabras. Saber, dijiste que serías un mártir por tus ideales, cuando estabas viva, seguro que fuiste una santa, seguramente una figura noble y orgullosa, pero ¿quién puede admirar el duro camino de un mártir? ¿Quién sueña con semejante cosa? El viento ondeó el cabello de Saber, bajo la mirada atónita del rey de los caballeros, al admirar la figura legendaria del rey de los conquistadores. Un rey, el rey debe ser más avaro que cualquier otra persona, debe reírse y enfurecerse más que los demás, debe ser el ejemplo de lo extremo en todas las cosas, ya sea para bien o para mal. Es por eso que sus súbditos lo envidian o lo adoran, y el por qué las llamas de la aspiración, de ser un rey, pueden arder entre su gente. Orgulloso rey de los caballeros, la actitud y los ideales con los que cargas, pueden que hayan salvado a tu nación una vez. Sin embargo, estoy seguro que sabes lo que sucedió con aquellos que fueron salvados, pero se quedaron por su cuenta. ¿Qué? Saber exclamó con sorpresa. Cada palabra de Rider estaba siendo como miles tocadas siendo dirigidas hacia su corazón, sin posibilidad alguna de poder defenderse por la realidad que la estaba azotando con tanta fuerza. La colina. Las espadas. La sangre. Los salvaste, pero nunca los dirigiste, nunca les mostraste lo que debería ser un rey, abandonaste a tus hombres cuando ellos se perdieron, luego, sola y sin problemas, seguiste tus pequeños ideales. La cara sorprendida de Saber azotó cada uno de sus más remotos pensamientos con fuerza, devastando por completo todo lo que había hecho en el pasado como un rey. El rey de su nación había fracasado. Por ende, no eres un verdadero rey, solo eres una chica embelesada por un falso ideal de un rey que sirve a los demás, pero no a sí mismo. Rider concluyó con su ceño fruncido, mirando a la mujer atentamente. Yo. La colina lleno de muertos. Yo. Nunca los pudiste salvar. El silencio reinó por unos instantes después de que Rider terminara su discurso, dejando a una Saber sorprendida y a un Rider completamente serio. Sin embargo, una presencia llegó a sus sentidos, alertando a todos en el lugar, pero Saber reconocía muy bien esta presencia, sin duda alguna, era
Como si saber estuviera llamándolo, Archer apareció sentado encima de las estructuras más altas del edificio con su brazo apoyado en su pierna, mirando al trío de reyes con su ceño fruncido y su rostro indiferente de siempre. ¿Ya terminaron de hablar? Archer les dijo con rudeza, sin importarle que estuviera en medio de 3 reyes legendarios de épocas pasadas. De hecho, parecía que todo este asunto estaba siendo una pérdida de tiempo para el hombre bronceado. ¿Se atreven a interrumpir una reunión de forma tan grosera en mi presencia? El Archer dorado habló con animosidad presente, mirando la forma tan despreocupada pero letal del Archer sentado, sintiéndose completamente ofendido por el gesto. Ryder miró a Archer con seriedad, pero quitó ese rostro rápidamente y lo reemplazó con una sonrisa confiada. Espera un momento, doradito. El Archer dorado captó sus intenciones rápidamente, sin embargo, su indiferencia todavía estaba conteniéndose por poco, apenas tolerando esta falta de respeto. ¿Entonces lo invitarás a tu banquete, rey de los conquistadores? Por supuesto. Las palabras de un rey son para que todos lo escuchen. Archer saltó desde las torres del castillo y caminó lentamente hacia la dirección del trío de reyes sin importarle para nada la presencia de todos los servants en el lugar, haciendo desviar todos los rostros de los reyes al recién llegado. No necesito presentaciones innecesarias, Iskandar. Ryder arqueó una ceja por el comentario de Archer, pero todavía mantenía su sonrisa persistente en el rostro. ¿Quieres vino? El Archer dorado frunció el ceño al escuchar las palabras del rey de los conquistadores. No le pienso dar mi líquido sagrado a un ser inferior de este tipo, no me rebajaré a su nivel. Archer se sentó en el suelo, pero una sonrisa pequeña y cínica se colocó en sus labios, mientras tomaba la cuchara que le había ofrecido el rey de los conquistadores, sin quitar la vista por completo del Archer dorado. ¿Tu vino? No gracias, prefiero 1000 veces las cosas sencillas. Después de todo no sirve de nada probar algo que rebajara mis expectativas en el vino normal y corriente. Tal y como lo decía, un pensamiento completamente inferior digno de un mestizo de tu clase. No es como si fueras mejor, después de todo tu tesorería es una completa mentira. Archer cerró los ojos después de decir esas palabras, llevándose el vino que le habían ofrecido a los labios y saboreándolo tranquilamente. El Archer dorado frunció el ceño con molestia, estuvo a punto de abrir la puerta de Babilonia para ensartar todas sus armas en el cuerpo del Archer, pero concluyó que no era necesario utilizar armas tan sagradas para un perro de tan baja categoría. Ryder arqueó una ceja con su sonrisa persistente al ver el intercambio de palabras entre ambos y también porque estaba feliz de que alguien prefiriera su vino antes que el del rey de los héroes, pero aún así no dijo nada. Lo seguí pensando que encontraría una conversación interesante, y en cambio solo terminé viendo una discusión infantil entre 2 niños pequeños. Saber frunció el ceño por eso, y a pesar de que quería decir algo, contuvo su lengua. El Archer dorado solo miró con atención al hombre bronceado, manteniéndose al margen al ver que no iba a tener que intervenir de alguna manera, y por último Ryder arqueó una ceja por la afirmación tan repentina, pero aún así, su curiosidad era más grande por las palabras que quería decir el Archer recién llegado. Esa afirmación que haces ahí es bastante descarada, me preguntó si tienes motivos suficientes para respaldarla. Ryder exclamó con una sonrisa a Archer, desafiándolo de forma indirecta. ¿Motivos? No necesito motivos, necesito acciones, y todas sus acciones me respaldan por completo. Archer exclamó de forma indiferente, manteniéndose estoico por este intercambio de palabras. Oh. ¿Dices que las acciones te respaldan? Me gustaría escuchar a qué te refieres exactamente, Ryder dijo frunciendo el ceño, dispuesto a tener otra conversación con este tema otra vez, esperando una respuesta del hombre bronceado. Archer sonrió con egocentrismo hacia el rey de los conquistadores. Dime, Iskandar, ¿matar está bien o está mal? Ryder lo miró con curiosidad, aún manteniendo su sonrisa y su ceño fruncido presente al escuchar la pregunta tan simple. Depende de la situación, no siempre estará mal, así como no siempre estará bien. Entonces, si yo voy y mato a un asesino que ha acabado con incontables inocentes, ¿está bien o está mal? Ryder se animó un poco, manteniendo su vista fija en el Archer bronceado con algo de curiosidad. Obviamente está bien, es mejor frenar el problema antes de que se vuelva más grave, incluso si eso significa combatir fuego con fuego.
Archer sonrió confiadamente. Ahí es donde te equivocas. Matar a un asesino que ha matado a inocentes está mal, sin importar por dónde se le mire. Ryder y Saber parpadearon con sorpresa por esas palabras exclamadas con tanta seguridad, mientras que el Archer bronceado había captado la atención del Archer dorado de alguna forma u otra. ¿Dices que matar a un asesino que ha acabado con incontables vidas inocentes está mal? No solo has interrumpido una reunión entre reyes, sino que te atreves a hablar tonterías de este tipo. Ryder levantó la voz con el ceño fruncido, claramente molesto por las palabras recién dictadas de Archer. En cambio, el hombre bronceado pronunció más su sonrisa egocéntrica en su rostro, mirando al Ryder con su mirada afilada. Así es como son las cosas, matar a alguien sin importar quién sea está mal, tu estupidez no ha podido hacerte ver las cosas claramente, y te atreves a cuestionar a Saber. Eres peor que ella. Saber frunció el ceño, pero no dijo nada. Sin embargo, el Ryder estaba completamente molesto por este intercambio de palabras tan burlón que le estaban dirigiendo. ¿Dices que está mal matar a alguien que ha matado inocentes? Suenas como una persona loca, Archer. Archer sonrió más ampliamente, teniendo las palabras perfectas para destrozar por completo a Ryder en su propio juego. Pero eso no es lo que hacías, Iskandar. Ryder retrocedió bruscamente mientras abría los ojos por unos instantes, quedando atónito por lo que acababa de decir el hombre bronceado. ¿A qué te refieres, Archer? Ryder preguntó con seriedad, manteniendo el ceño fruncido. Sometiste miles de pueblos usando la fuerza de tu tan aclamada conquista, sin importar los inocentes o los culpables. Todas las acciones que cometiste en vida fueron de la misma forma, nunca te importaron motivos o razones, solo te importó conquistar, y es por esa razón que también fracasaste. Te equivocas, Archer, no sabes de lo que hablas debido a que nunca gobernaste alguna nación, simplemente no estás capacitado para hablar sobre esto. Ryder tomó un poco de vino por unos instantes, pero aún mantenía el ceño fruncido y la seriedad en su rostro, pudiendo así continuar con la conversación claramente. Un mártir no se puede considerar un verdadero rey. Mi camino jamás siguió esa filosofía, ganar pero nunca destruir, subyugar pero nunca humillar, eso es lo que es una verdadera conquista honorable. ¿Una conquista honorable? ¿Estás escuchando las estupideces que estás diciendo? Algo como la conquista honorable no existe, las conquistas son humillaciones, las muertes son tragedias sin importar la perspectiva. Lo único que me estás demostrando con tus palabras son la hipocresía tan grande que llevas encima. Mantuve a un imperio gigante hasta que llegó el momento de mi muerte, lloré por mi conclusión, pero nunca me arrepentiré de lo que hice. Y es por eso que no eres alguien para hablar. ¡Qué desperdicio! Archer contestó al comentario de Ryder con su indiferencia de siempre, tomando un poco del vino. Sin embargo, Ryder estaba un poco más molesto de lo normal por las afirmaciones tan descaradas que estaba haciendo el hombre bronceado. Un rey debe seguir su propio camino y sus propios ideales. Un ideal tan ingenuo como el de un mártir no sirve para nada en una nación gobernada por ese rey. ¿Según quién? Según tú. Tus ideales de conquistas también fracasaron. No confundas las cosas. Tú hiciste que las personas te siguieran, nadie te siguió por su propio gusto. Ryder soltó una carcajada gigante al escuchar esas palabras. De verdad. Miles de soldados me juraron lealtad incluso después de mi muerte. Decir que nadie me siguió por gusto es una estupidez. Definitivamente no sabes nada. Oh. Escuchemos qué tienes que decir, rey de los conquistadores. Sabía que mi imperio caería tarde o temprano, me resigné a eso desde que empecé a gobernar, por eso solo me dediqué a mí mismo y a mi propio presente de conquista. Todos los demás que me siguieron compartieron mi sueño hasta el fin de los tiempos, y eso no es un argumento, es un hecho. Entonces dices que tus ideales de conquista son correctos, porque los de saber son incorrectos. Exacto, una persona que se sacrifica por los demás no es digno de ser llamado rey. El rey debe de velar por su gente, mas no sacrificarse por ellos. Cada persona se debe valer por sí misma en cada situación que se presente, por más complicada que parezca. Guiar a una nación como un mártir terminará inevitablemente en un trágico final. Archer sonrió con egocentrismo hacia Ryder, haciéndolo arquear una ceja por el rostro tan repentino que había aparecido en el hombre bronceado.
PFF, suenas completamente patético intentado justificar tus ideales. Como veo que no lo entiendes, te lo diré, no existen ideales malos o buenos, existen acciones malas o buenas que se pueden justificar, mas eso nunca quitarán que sean malas. El hecho de someter y conquistar a la gente sigue estando mal, incluso a pesar de que lo estás justificando como si fuera lo correcto. Ryder amplió los ojos con sorpresa por esas palabras, sin embargo, nunca dejó de estar dentro de la conversación, frunciendo su ceño por la tensión que se había cernido en su espalda de repente. La gente que conquiste me juraron lealtad, y los demás ejércitos que derrote se unieron a mi bando. He hecho lo correcto, sin lugar a dudas. Archer negó con su cabeza al escuchar sus palabras, mirando con una mirada de acero al rey de los conquistadores, haciéndolo sudar frío y retroceder por razones que desconocía por completo. No, nunca hiciste lo correcto, seguiste lo que creías que era correcto, la gente no te juró lealtad por gusto, te juraron lealtad por obligación. Puede ser que la lealtad de alguien hacia ti haya sido verdadera, pero esos solo fueron una parte pequeña de todo tu ejército. ¿Crees que una persona querría alejarse de su familia? ¿Crees que todos los soldados quisieran estar luchando y persiguiendo un sueño imposible solo por el capricho de alguien más? ¿Crees que todos los guerreros son iguales? Ahí está el dilema, y en todas las preguntas contestaste mal. Nadie te juró lealtad eterna como crees, y es por esa razón que tu imperio terminó como lo hizo después de tu muerte, en una rebelión. El silencio tensó reino por unos instantes. Saber estaba mirando al hombre bronceado con sorpresa por las palabras tan directas y repentinas que había usado en contra del rey de los conquistadores, mientras que el archer dorado estaba mirando con indiferencia el intercambio de palabras, pero aún así estaba un poco sorprendido por dentro. Ryder se puso de pie bruscamente y se lanzó a gran velocidad hacia Archer con su espada en mano, bajo la mirada indiferente del hombre bronceado, sacando una mirada de sorpresa de todos los presentes en el lugar por la tan repentina acción de Ryder. Archer se quedó en su lugar sin hacer nada, con los ojos cerrados, y después, el sonido de un cuello siendo cortado se escuchó por el lugar. Cuando Saber levantó la vista, notó que lo que Ryder había asesinado era un assassin. Hasta cierto punto lo hizo ponerse en guardia, pero la fachada tan tranquila de Archer era bastante incómoda a decir verdad. Esto es obra tuya, Doradito. Tokiomi se humilla a sí mismo, e inmediatamente después de que el assassin desapareció de la faz de la tierra, más sombras empezaron a generarse de la nada arriba de las estructuras del castillo y abajo, rodeándolos por completo. Parecía que estaban duplicándose, pero todos los servants que aparecían eran diferentes. Saber retrocedió con miedo al ver tantos servants en un mismo lugar, hasta que terminó llegando al lugar donde estaba Ryder, pero aún con su cuerpo tembloroso. Irisbiel se acercó hacia Saber con algo de miedo, y esta última expuso delante de la mujer peliblanca en guardia. Después de todo, la tenía que proteger. Sin embargo, Archer todavía seguía extrañamente tranquilo con los brazos cruzados, como si tuviera mejores cosas que atender. También vas a invitarlos a tu banquete, rey de los conquistadores. El archer dorado preguntó con burla. Alguien que levantó armas contra un compañero de bebidas es imperdonable, no hay piedad para gente de ese tipo. Con extraña firmeza, Ryder respondió. E inmediatamente después, una gran presión de aire invadió el lugar, moviendo ligeramente el cabello a los presentes por la tan impresionante presencia que estaba emitiendo Ryder. Sin embargo, ninguno de los tres servants se inmutó o alteró por esto. Usando la magia de un espíritu heroico, las prendas de Ryder cambiaron, dejándolo en su traje de batalla tan imponente. Todos ustedes, aquí va la última pregunta de nuestro banquete. ¿Un rey debe estar solo? De forma sorpresiva, fue Saber la que respondió con completa firmeza sus palabras. No, un rey no debe estar solo. Ryder sonrió por su respuesta. Sin embargo, Archer frunció el ceño, mirando al rey de los conquistadores con su sonrisa cínica tan característica y una mirada de acero. No sirve de nada caminar acompañados y todos esos compañeros son solo estorbos. No, no entiendes para nada. Supongo que tendré que mostrarte lo que es un verdadero rey. El aire se levantó y una cúpula empezó a extenderse en el lugar con una hermosa luz blanca, rodeando por completo el lugar y haciendo a todos los presentes cubrirse un poco por la luz tan blanca que evadió sus sentidos de vista.
Cuando abrieron los ojos, un gran y enorme desierto abrasador inundó sus sentidos, sorprendiendo de gran medida a Irisbiel y hasta cierto punto a Saber, pero el archer dorado estaba mirando con indiferencia, evaluando el nivel de la amenaza presente. Archer no hizo nada, simplemente se puso de pie y siguió cruzado de brazos, admirando hasta cierto punto el lugar, pero aún así, el sentimiento de querer burlarse de lo que estaba tratando de probar con esto era absurdo. El rey de los conquistadores, ya había entendido a lo que se estaba refiriendo el rey de los conquistadores, pero después de todo, conocía lo que significaba este lugar. Un mármol de realidad. Eso es imposible, una imagen mental materializada en el mundo real. Irisbiel murmuró incrédula, mientras Saber la mantenía junto a ella. Era obvio que estaba sorprendida. Después de todo, hasta cierto punto, Irisbiel era una maga y sabia de las mayores amenazas de ese mundo. Ryder sonrió, mientras su capa ondeaba con el viento uniformemente. Aquí es donde mis ejércitos avanzaban, este es el lugar en el que todos los héroes luchaban junto a mí, tratándose de un inevitable llamado. Los pasos de armadura resonaron por el lugar lenta, pero firmemente, aferrándose al campo de batalla que recién había aparecido. Saber y Archer desviaron la vista hacia la parte del desierto donde se escuchaban las placas de armadura rebotando entre sí. Puedo hacer real este mundo, porque existe en nuestros corazones. Contemple mi inevitable ejército, sus cuerpos fueron destruidos, y sus espíritus ofrecidos al mundo como espíritus heroicos. Y aún así, estos héroes legendarios me juran lealtad. La fuerza de sus palabras resonó por el enorme desierto, cantando un discurso de gloria como las batallas de épocas pasadas que había experimentado. Mi lazo con ellos es mi tesoro más grande, mi camino a la gloria. El noble fantasma que yo, Iskandar, poseo, Yonioyetairoi. Ryder exclamó con vigor, haciendo al enorme ejército bramar por las palabras dichas por su tan grande rey del pasado. Cada uno de estos es un servant. Waber murmuró con incredulidad al ver lo que tenía justo delante. A pesar de que era su servant, no dejaba de ser menos impresionante. Un caballo relinchó al lado de Ryder con felicidad, lo que hizo a Ryder acariciarlo hasta cierto punto con nostalgia y subirse encima de su pequeño amigo de batallas pasadas. Ha pasado mucho tiempo, compañero. Ryder giró y miró a su ejército con una sonrisa. Ya encima de su caballo, un rey debe vivir una vida más grande que ningún otro y alimentar los sentimientos de admiración a su gente. El ejército levantó sus armas, y gritó a una sola voz en respuesta: sí. ¿Sí? ¿Sí? Aquel que sea digno de la envidia de toda la gente, y aquel que los dirige es un rey. Por ende, el rey no está solo, ya que su voluntad es igual a la de todos sus seguidores. Sí. Ahora, ¿comenzamos, Assassin? Ryder murmuró con una sonrisa. Como puedes ver, lo que hemos creado es una planicie. Desafortunadamente, con nuestro número superior, tenemos la ventaja. Acaben con ellos. Ryder ordenó con voz vigorosa, señalando a los enemigos a una sola voz con su espada. Justo después, el ejército cargó y corrió hacia los enemigos de su rey, dispuestos por completo a dar su vida con tal de salir victoriosos de esta batalla. Ryder cargó con su caballo, liderando el ejército bajo la mirada casi sorprendida de algunos cuantos servants presentes. Hasta cierto punto, Saber se sintió mal, sabía que había fracasado en el pasado. Sin embargo, ver a un ejército tan fiel a su rey fue, hasta cierto punto, molesto. El ejército avanzó bajo los gritos y vitoreos de batalla. Cuando acortaron la distancia hacia Assassin, la derrota ya era inevitable. Cortados, destrozados, destruidos, desmembrados, eran solo unas cuantas palabras para describir la masacre que estaba provocando el ejército de Iskandar a los Assassins. No había escape, no había esperanza, no había forma de ganar ni de escapar. Cuando la masacre terminó, Ryder aulló, levantando su espada con vigor, mirando al arquero bronceado de reojo por última vez con una sonrisa de triunfo. Después de todo, había demostrado y probado por completo su punto y ya no había forma de negarlo, porque era un hecho. Con un parpadeo sorprendente, los presentes aparecieron en la realidad de nuevo, con más preguntas que respuestas, a excepción del archer dorado y el archer bronceado. Eso no fue tan divertido como esperaba. Ryder exclamó con decepción, tomando un poco del vino con la cuchara de madera.
El archer dorado se puso de pie bruscamente por primera vez desde que había llegado al banquete y caminó por donde había venido con su armadura resonando por el pasillo, sacando hasta cierto punto algo de sorpresa en el rostro de Saber y en el de Ryder. «¿Ya te vas, Doradito?» Me cansé de escuchar sus patéticas palabras, no hay forma de desafiar a la ley, admito que fue más interesante de lo que esperaba, pero su presencia sigue siendo una falta de respeto a su rey, una falta de respeto que estoy dispuesta a castigar. El archer dorado exclamó, mirando de reojo a los Evans, en realidad, estaba mirando completamente al otro archer con animosidad y su mirada afilada, sin prestar atención a los otros dos reyes. Falso. Con esas últimas palabras llenas de veneno y superioridad, murmuró a su enemigo localizado y desapareció en doradas partículas brillantes, marcando el fin de su estancia en esta pequeña reunión. Ryder miró por unos instantes la dirección donde se había ido el rey dorado, pero después, siguió hablando, dictaminado el claro fin de este banquete. Ya dijimos todo lo que se podía decir, supongo que esto será todo por hoy, Ryder habló, poniéndose de pie y captando la atención de su joven máster rápidamente. Ryder caminó hacia la carroza lentamente, pero una pequeña risa reprimida que se hizo audible resonó el lugar por unos momentos, haciéndolo desviar su vista hacia la persona que estaba provocando esa reacción tan inesperada. Archer se estaba riendo con su rostro lleno de indiferencia y egocentrismo, hasta cierto punto incómodo a Irisbier y a Saber, nunca lo habían visto de esta manera y en cuanto a Waver, estaba temblando de miedo. ¿Qué es tan gracioso? Ryder exclamó bruscamente hacia el hombre bronceado, al ver lo que consideraba una falta de respeto. ¿Sabes lo que es un mármol de realidad? Me diste toda la razón al manifestarlo, PFF, y te haces llamas un verdadero rey. Eres patético, Ryder frunció el ceño y lo miró con molestia, apuntando su espada hacia él. He terminado con esto y he probado mi punto, ya no tienes nada que decir. No, no has probado nada, como eres ignorante respecto al tema, terminaré esta pérdida de tiempo yo mismo. Un mármol de realidad es la manifestación del alma de la persona que la usa, en pocas palabras, es tu forma de ver el mundo, no el de los demás. Archer contestó a sus palabras con su sonrisa egocéntrica ensanchándose más en su rostro, parecía como si se estuviera burlando del tema, y hasta cierto punto esas palabras hicieron sorprender a Saber y a Ryder por igual. Ryder retrocedió un poco con los ojos bien abiertos con sorpresa por lo que acababa de mencionar el hombre bronceado, la sorpresa presente y la incredulidad creció en su expresión, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Eso quiere decir que nadie te siguió hasta el fin de los tiempos como piensas? Por algo tu imperio terminó en una inevitable rebelión. ¿Quién querría seguir a alguien como tú de todas formas? Todo lo que crees es una ilusión de la que te engañaste tú mismo, estás retorcido y ese mármol de realidad me lo confirmó, pero era de esperarse, nunca fuiste un rey, solo fuiste un conquistador. Cada palabra fue clavada con la fuerza de 1000 ataques recibidos a Iskandar, el cual estaba incrédulo sin poder reaccionar ante el golpe de realidad tan brusco que había obtenido. Todo su ideal, todas las conquistas, todos esos buenos momentos, toda su vida, eran una mentira. Recuerda algo, la gente no se sacrifica por el rey, porque sin la gente, no hay rey. Archer se giró dando la espalda, dispuesto a retirarse del lugar, dándole una última mirada de reojo con una mirada de acero, a pesar de sus crueles y tan bruscos comentarios que le había proporcionado al rey de los conquistadores. Tal vez esto te abra los ojos sobre los errores que tú mismo provocaste. Toda tu vida fue una fantasía, y eso es una realidad. Date cuenta, Iskandar, porque tu orgullo como espíritu heroico es solo una ilusión en la que creíste con fuerza. Nunca hiciste lo correcto, solamente actuaste conforme tus ideales y tu mentalidad retorcida creían como correcto, sin importarte para nada las personas que dejaste en el camino. Al fin y al cabo, Saber no estaba tan equivocada como crees con esas últimas palabras crudas llenas de realidad. Archer desapareció del lugar, perdiéndose en la nada misma. Saber frunció el ceño hacia Iskandar, mirándolo con molestia y una mirada afilada. ¿Te atreviste a cuestionarme a pesar de que todo tu reinado fue una ilusión? Parece ser que tuve una opinión equivocada de ti. Iskandar no dijo nada, después de todo, no tenía nada que decir. Su rostro se ensombreció mientras le daba la espalda a la mujer, le estaba costando aceptar la verdadera realidad junto a su mentalidad retorcida. Todos los ideales de conquista en los que creía, los había seguido mal.
Uaber miró con preocupación a su servant por unos instantes, pero tenía bastante miedo con saber cómo para centrarse en eso por completo. Tratar de decirme cómo debe actuar un rey, a pesar de que nunca gobernaste por completo, fui ingenua al pensar que encontraría una respuesta verdaderamente concreta de un tirano que fracasó mucho peor que yo, y que todavía se aferra a las cenizas de su imperio caído de cerca. Al menos yo aceptó mi sueño y mi fracaso, pero tú, no tengo nada más que decir. ¡Qué decepción! Saber miró por última vez la espalda del Rider, murmurando sus palabras con disgusto. Había sido ingenua al creer que darle la razón a otra persona era lo correcto solo para despreciarse a sí misma y a sus propios errores. Al buscar tan desesperadamente la aprobación de otro rey para confirmar que había fallado, aún así, al darse cuenta de eso, desechó ese pensamiento rápidamente, pero ya no tenía nada que decir. Después de todo, debía ser complicado para Rider aceptar sus defectos y sus verdaderos errores. Vámonos Irisbiel, hemos terminado por hoy. Saber exclamó hacia Irisbiel y la tomó de su brazo para retirarse de ahí, dejando a un Rider reflexivo por las palabras con tanta fuerzas que retumbaban en su mente una y otra vez. No importaba por dónde se viera, Rider estaba equivocado con su forma de ver las cosas desde un principio. Después de un tiempo donde no hubo movimiento de su parte, Rider tomó a Uaber y lo subió a la carroza a la fuerza sin decir una palabra más, ignorando sus quejas y arrastrándolo hacia su base de operaciones, pero aún así, sus pensamientos reflexivos nunca abandonaron su cabeza. Dentro del castillo Einsbern, Saber estaba caminando con los puños apretados y con molestia palpante. Había sido ingenua por creer que darle la razón a alguien más patético que ella era lo correcto. Tuvo que venir Archer a sacarla de su trance porque si no, probablemente se hubiera desplomado en ese mismo lugar por el rey de los conquistadores y su pensamiento tan hipócrita. En un momento dado de su caminata, Archer apareció mirándola de reojo, apoyado en una pared del pasillo castillo Einsbern con indiferencia. Archer Saber murmuró con algo de sorpresa al notar su presencia. Saber, no he venido a informar, solo he venido a aclarar las cosas que sucedieron hace un instante. ¿A qué te refieres? Un silencio tenso inundó el lugar por unos instantes, con Archer teniendo algunas dificultades para elegir las palabras en esta ocasión, pero aún así, habló directamente y sin rodeos. Renuncia al sueño de salvar a tu nación. Saber se sorprendió por esas palabras tan repentinas, y de nuevo, Archer la miró fijamente con atención y seriedad, pero los dos estaban seguros de algo en esta ocasión. Otra batalla que no era de armas había comenzado. 10.951k de palabras. Voy a decirlo honestamente, los dejé con un poco de IP al final porque el capítulo se estaba volviendo muy largo y siento que esa discusión entre Saber y Archer es para el siguiente capítulo, pero no abarcará tanto como el banquete de reyes de hoy y también es importante, tendrá que ver con los ideales tocados en este capítulo. Como pueden ver, hice algunos ajustes. En el banquete de reyes original, se le dio la razón a Rider a pesar de que obviamente no la tenía. No piensen mal, Rider tiene la razón al decir que una persona no debe vivir como un esclavo de su nación. Ya saben, Arturia se crió para ser un rey, en donde no tiene las razones en criticar el reinado de Arturia como rey, porque el reinado de Iskandar fue mucho peor que el de Arturia, y si bien ambos terminaron en rebelión, teniendo en cuenta Fate, Iskandar estaba completamente loco al pensar así de su ejército. Ya saben lo que significa un mármol de realidad, solo las personas retorcidas o vacías lo pueden tener. Después de todo, es obvio que es su forma de ver las cosas por su mentalidad retorcida, mas no es la verdadera y es algo que me sorprende que no se haya mencionado en otros fanfics de este tipo. Un mármol de realidad no es normal, solo las personas retorcidas lo tienen y el usuario, la gente tiende a ignorar esto solo para hacer ver mal a Arturia. En este caso, Arturia se sintió abatida al principio como en el canon, pero no tan abatida por las palabras de Iskandar, a tal punto que incluso le respondió al final después de recuperarse. ¿Por qué razón? Es simple, Zero es un spin-off por su falta de relación con la trilogía original de Stein Knight y sus obvias fallas al tener que entrelazarlas, según Nasu para tratar de justificar un poco a la Arturia, que por cierto, la Arturia de Zero es otro personaje distinto, desde su actitud, hasta sus bases y esto lo confirma el mismo Nasu. Urobuchi no supo escribir Arturia y arruinó su personaje. Lo que sucedió en el banquete de reyes es que quería darle la razón de su fracaso a alguien para probar que
que estaba en lo incorrecto y poder aferrarse más a su sueño de salvar su nación, ya que pensaba que era su responsabilidad. Y como saben, Arturia sufre el mismo camino que Emilia/Shirou, se preocupa de los demás antes que ella misma, por lo que trataba de aceptar su fracaso, dándole la razón a los demás para perseguir lo único en lo que había creído en vida. Tome esto en cuenta a pesar de que Zero no es canónico en la línea temporal de Fate Stay Night, caga muchas cosas del Stay Night original y contradice otras tantas, como precuela falla y muchísimo en ese sentido, y lo utilice para que Arturia se diera cuenta de que darle la razón a alguien peor que ella está mal, y eso es obvio. Mucha gente dice que es cuestión de perspectivas, no se confundan, una cosa son las perspectivas, y otra cosa es lo que pasó. Iskandar ni siquiera fue un buen rey como tal, fue un conquistador que sometió pueblos. Su forma de ver las cosas es hipócrita, y eso se representa por su mármol de realidad, demostrando su mentalidad tan retorcida de ver las cosas. Lo que me molesta de ese capítulo es que tratan de darle la razón a Iskandar, cuando claramente no la tiene, ya que saber no le respondió como lo debería haber hecho su personaje, porque Urobuchi la arruinó por completo. Por eso digo que utilice a la Arturia abatida, pero después dice que se recuperará, porque Arturia se dio cuenta que darle la razón a alguien más estaba mal, sin importar los motivos, ya que eso es la justificación que nos dio Nasu para tratar de arreglar el personaje tan bien escrito que había arruinado Urobuchi. Y en cuanto a por qué Gilgamesh no participó en el intercambio de palabras, al principio quería que tuviera más diálogos, pero hacer diálogos con el Gil de Zero es imposible, principalmente porque Saber se culpa a sí misma de lo que pasó y le quiere dar la razón a alguien, e Iskandar es demasiado estúpido y terco como para tratar de criticar el reinado de Gilgamesh con bases más claras, y si usaba a Archer terminarían peleando entre los dos inevitablemente. No, en serio, Gilgamesh fue un rey peor que Arturia pero menos peor que Iskandar, causó más daño el mismo Gilgamesh que los enemigos exteriores y fue de los pocos héroes que le tenían miedo a la muerte. Es un hipócrita de la misma manera y un tirano mucho peor por el simple hecho de que nació con todo. Lo único que debía hacer era juntar de nuevo a los dioses con los humanos y gobernar Uruk, y aún así uno lo hizo mal por completo, y lo otro lo hizo mal durante más de la mitad de toda su vida. Analizando el banquete de reyes, te das cuenta de que todos son hipócritas, incluyendo Archer. Por eso metí que fuera el que dijera la realidad a Ridere indirectamente a Saber, porque ya aceptó su hipocresía hace milenios, pero sabe que no es incorrecto pelear por lo que cree. Ah, y también mencione lo del asesinato. Sí, es una realidad, matar está mal por donde se le mire, pero aún así, se puede justificar. Por ejemplo, si matas a un asesino, lo puedes justificar de mejor manera, pero si matas a alguien inocente, también lo puedes justificar pero de peor manera. Eso no quita que matar esté mal, puede que sea necesario provocar un mal para salvar más personas, como por ejemplo, las bombas nucleares, pero eso no quiere decir que esté bien, es un mal necesario que está completamente mal, pero que se justifica por los motivos. Por eso, no hay ideales correctos o incorrectos, solo hay ideales, y dependiendo de tus acciones malas o buenas, los podrás justificar mejor o peor. En este caso los ideales de Iskandar fracasaron por completo, ya que su conquista y sus súbditos leales de lo que tanto se enorgullecía se basa en todo el mal que causó a todas las personas y pueblos que sometió, viviendo en su propia burbuja incorrecta de cómo debe ser un rey. Cada rey puede gobernar como quiera, pero cuando Iskandar considera que un tirano es un buen rey, entonces simplemente fracasó como rey, ya que la gente no se sacrifica por el rey como realmente decía Iskandar o como respalda Gilgamesh silenciosamente. El rey se debe sacrificar por la gente, ya que sin la gente, no hay rey, y ahí hasta cierto punto Arturia sí tiene razón. Ahora entienden por qué se ven tan hipócritas Gilgamesh y Iskandar y por qué el banquete de reyes es una de las escenas peores escritas de todo Zero. Ambos son tiranos que pensaron que su gobierno era bueno, pero en realidad, todo lo contrario, sin la gente no habría rey, por lo tanto, no habría nada de que enorgullecerse. Por eso la perspectiva de Arturia respecto a este tema es el más sólido de los tres reyes, a tal punto de que su reino solo cayó única y exclusivamente porque el destino estaba moviendo las cuerdas, se menciona en Goa. Y aún así con todo a su favor, Urobuchi arruinó su personaje,
sin posibilidad de darle respuesta a las estupideces que estaba diciendo Iskandar que se podían contradecir muy fácilmente. El banquete de reyes es una escena con premisa importante, pero que solo le da la razón a alguien y no explica sus puntos. Es una escena sobrevalorada y completamente mal escrita, solo es cuestión de analizar un poco y no dejarte llevar por la perspectiva de Iskandar o Gilgamesh. Tienen razón, ese capítulo fue únicamente y exclusivamente para denigrar a Arturia y arruinar más su personaje, porque para otra cosa no sirvió. Por eso hice que Arturia se diera cuenta de que darle la razón a alguien peor que ella está mal, pero no quise hacer que Gilgamesh participara, porque Gilgamesh es demasiado arrogante como para aceptar eso, y Arturia no le dijo nada más a Iskandar porque Archer ya le había dado un verdadero golpe crudo de realidad donde más le duele. En su orgullo como supuesto rey, el cual no era más que una mentira. Y por último, hay un diálogo que Archer le dice a Gilgamesh que su tesorería es una mentira. ¿A qué me refiero? En el lore de Fate, Gilgamesh posee todos los prototipos de todos los héroes ya que es el héroe más antiguo de la humanidad. Esto es una gran mentira y lo voy a explicar. Gilgamesh tiene todos los tesoros porque para la humanidad en el lore de Fate, Gilgamesh es el héroe más antiguo y sabemos que los conceptos alteran las habilidades de los Evans, haciéndolo más o menos fuerte dependiendo de lo que se crea. En vida, no tendría ni siquiera un 10% de los tesoros que tiene en Fate, ya que se dice que incluso en la actualidad, su tesorería sigue creciendo, por el concepto de la humanidad. Y para terminar, no es el héroe más viejo, hay héroes mucho más viejos como el mismo Achilles, sin irnos más lejos, o el mismo Heracles. La tesorería de Gilgamesh es una farsa, no se confundan. Nasu lo hizo un personaje deus machina sin justificación solo porque Arturia necesitaba un rival a su nivel, porque la puerta de Babilonia no se justifica con nada, solo es una habilidad con concepto roto de Fate escrito mediocremente por Nasu para hacerlo fuerte. En su leyenda, Gilgamesh era patético y solo tuvo un puñado de tesoros, nunca fue alguien digno de admirar por nadie, solo era eso, un tirano con sangre de Dios, pero fuera de eso, era patético y hasta el final gobernó sabiamente. Por eso nunca me gustó como Nasu lo retrató en Fate, prácticamente alteró la mitad de su leyenda y de su actitud para hacerlo fuerte y confiable, a pesar de que nunca fue así, y por si fuera poco, Ea tampoco está justificado, literalmente es un arma sacada del culo o como dirían porque medio se respeta de su leyenda es el Enuma Elish, y aún así, al hacerlo con Ea pierde toda la justificación, simplemente el personaje de Gilgamesh está escrito para ser un deus machina andante, no hay nada que discutir, a la gente solo le gusta porque es muy fuerte, es imponente y tiene un diseño fachero porque fuera de eso, el personaje no tiene nada bueno y tampoco es la gran cosa más que ser un deus machina. Si le quitara su arrogancia como muchos dicen, dejaría a un personaje mal escrito y literalmente nos dejaría un Gary Stu en toda regla. Hoy no hay estadísticas de Servants, las notas eran muy largas y creo que así está bien por hoy. Tenía que explicar por qué hice el banquete de esta forma. Después de todo, sé que no todos piensan igual que yo, pero al menos deben admitir que la escena del banquete de reyes está horriblemente argumentada y llevada, y por si fuera poco le dan la razón a la persona equivocada. No se dejen llevar por el capítulo, en ese tipo de debates, nadie tiene la razón, ni Arturia, ni Iskandar y tampoco Gilgamesh. Y es por esa razón que solo hice que Iskandar aceptara la realidad, porque es su forma retorcida de ver sus cosas, y a pesar de que está mal, no está equivocado desde su perspectiva hasta lo que sucedió en este capítulo. ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Les gustó? Como siempre voten y comenten para apoyar la historia. Este capítulo costó mucho trabajo. Al menos dejen su voto para agradecer mi esfuerzo. Recuerden que siempre leo sus comentarios por más que no lo parezca, siempre es bueno verlos comentar, pero ya se me está alargando mucho las notas así que me retiro. Nos vemos la próxima, lectores y escritores. Cuídense. Subido a Wattpad el 14 de agosto de 2020. LVM.